La historia comienza 3 días después del funeral. María está sentada en una sala de abogados, rodeada de rostros serios que apenas la miran a los ojos. El abogado lee el testamento. Para María Sandoval, viuda de Tomás Sandoval, se deja la propiedad ubicada en el Valle Norte. Hay un silencio incómodo en la sala. Alguien tose. Otro mueve los papeles nerviosamente. María siente todas las miradas clavadas en ella, como agujas invisibles. ¿La propiedad?, pregunta María con voz temblorosa. ¿Qué propiedad? El abogado intercambia una mirada con los familiares de su difunto esposo. Una sonrisa casi imperceptible cruza algunos rostros. Es entonces cuando María comprende que algo no está bien. Esto no es una herencia, es una condena disfrazada de generosidad. La cabaña del Valle Norte, señora Sandoval, la que se incendió hace 8 meses. El corazón de María se detiene. Conoce ese lugar. Todos en el pueblo lo conocen, y todos evitan hablar de él. La escena cambia. Es una mañana gris. El tipo de mañana donde el cielo parece estar decidiendo si dejar caer lluvia o simplemente desaparecer. María camina por el sendero de tierra que lleva al Valle Norte, con sus 2 hijos a su lado. Iván, de 14 años, carga una maleta gastada en cada mano. Sus ojos están oscuros y hundidos, como si hubiera envejecido 10 años en los últimos meses. Ya no habla mucho. Desde la muerte de su padre, algo en él se apagó. Rocío, de 8 años, se aferra a la falda de su madre. Sus dedos pequeños aprietan la tela gastada como si fuera lo único real en el mundo. Cada pocos pasos mira hacia atrás, hacia el pueblo que se aleja en la distancia. «Mamá», susurra Rocío, «la gente nos está mirando». Es verdad. Desde las ventanas de las casas, desde los portales y desde las esquinas, los ojos del pueblo siguen su camino. Pero nadie sale. Nadie ofrece ayuda. Nadie dice adiós. María aprieta los dientes y sigue caminando. El camino se vuelve más estrecho. Los árboles a los lados están retorcidos, con ramas que parecen manos esqueléticas alcanzando el cielo. El silencio es pesado, interrumpido solo por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Y entonces la ven. La cabaña aparece entre la niebla como una herida abierta en el paisaje. Las paredes están ennegrecidas por el hollín. El techo está parcialmente colapsado en un lado. Las ventanas rotas parecen ojos vacíos que los observan sin parpadear. El olor a ceniza aún flota en el aire, como si el fuego hubiera ocurrido ayer y no hace meses. «No podemos vivir ahí», dice Iván, con la voz quebrada. «No es posible». Pero María conoce la verdad. No tienen otro lugar. Gastó sus últimos ahorros en el funeral. El pueblo no le dará trabajo, no después de cómo murió Tomás. Y la familia de su esposo fue la que se aseguró de que heredara exactamente esto, nada más. «Entraremos», dice María, con una firmeza que no siente. «Y lo haremos nuestro hogar». Iván es el primero en cruzar el umbral. Empuja la puerta que gime con un sonido que hiela la sangre. La madera está tan quemada que deja residuos negros en sus manos. El interior es peor de lo que imaginaban. El suelo está cubierto de ceniza, espesa como nieve negra. Cada paso levanta nubes de polvo que se pegan a la garganta y hacen difícil respirar. Las vigas del techo cuelgan peligrosamente, carbonizadas hasta quedar frágiles como huesos. En una esquina hay restos de lo que alguna vez fue una mesa. En otra, los restos de una silla. Ahora solo palos quemados unidos por clavos oxidados. «Mamá», dice Rocío con voz temblorosa, «aquí hay algo malo». «No digas tonterías», responde María, pero su propia voz suena falsa incluso para ella. La niña tiene razón. Hay algo en el aire de este lugar. Algo más que el olor a madera quemada. Es una sensación de vigilancia, como si las paredes mismas estuvieran observándolos, evaluándolos, decidiendo si son dignos de quedarse o si deben irse. Iván camina hacia el centro de la habitación principal. Sus pasos resuenan de manera extraña, como si el piso estuviera hueco en algunos lugares. Se detiene de repente. «Mamá, ven a ver esto». María se acerca, con Rocío todavía aferrada a su falda. Iván señala el suelo. Hay un patrón extraño en la ceniza, líneas, círculos, como si alguien hubiera estado dibujando en el polvo antes de que llegaran. Pero no hay huellas.
No hay señales de que alguien haya entrado recientemente. El viento, dice María, aunque el aire dentro de la cabaña está completamente quieto. Tiene que ser el viento. Esa primera noche es interminable. No tienen camas, así que se acurrucan en una esquina sobre mantas delgadas que trajeron consigo. No hay puertas que cierren bien, no hay calor y definitivamente no hay silencio. El viento entra por las grietas en las paredes, produciendo silbidos que suenan casi como voces. Las tablas del piso crujen sin que nadie camine sobre ellas, y cada tanto, muy de vez en cuando, se escucha un roce suave, como si alguien arrastrara algo pesado justo debajo del suelo. Rocío no puede dormir, se acurruca contra su madre temblando. «Mamá, hay alguien más aquí, lo puedo sentir». «Son solo tus miedos, mi amor, no hay nadie». Pero María no está tan segura. Ella también lo siente, esa presencia, esa sensación de que no están solos, de que esta cabaña tiene secretos que no quiere revelar. En la oscuridad, María observa las sombras que las brasas de su pequeña fogata proyectan en las paredes. Y por un momento, solo por un momento, le parece ver una forma, una silueta. Alguien de pie en la esquina opuesta, observándolos en silencio. Parpadea y la forma desaparece. Solo el cansancio, se dice a sí misma. Solo el miedo. Pero en el fondo de su corazón, sabe que algo comenzó esta noche. Algo que no terminará hasta que descubran qué pasó realmente en esta cabaña. Los días siguientes son una batalla constante. María intenta limpiar la cabaña, pero por cada capa de ceniza que retira, parece aparecer otra debajo. Es como si la casa no quisiera ser limpiada, como si quisiera mantener sus cicatrices visibles. Iván ayuda en silencio, trabajando hasta que sus manos sangran. No habla de lo que siente, pero María puede ver el dolor en sus ojos, la vergüenza, el miedo. Su padre murió hace solo 3 meses en circunstancias que nadie en el pueblo quiere discutir. Y ahora están aquí, en esta ruina, abandonados por todos. Rocío pasa los días sentada cerca de una ventana rota, mirando hacia el pueblo a lo lejos. A veces habla sola, susurrando cosas que María no puede escuchar. Cuando le pregunta qué dice, la niña solo niega con la cabeza. «Nada, mamá, solo estoy hablando con la casa». ¿Con la casa? Sí, ella me escucha y a veces me responde. María siente un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero decide no presionar. Los niños procesan el trauma de maneras extrañas. Esto pasará, tiene que pasar. El pueblo continúa ignorándolos. María camina hasta allí cada día, tocando puertas, preguntando por trabajo, por ayuda, por cualquier cosa. Pero las puertas se cierran antes de que termine de hablar. Los rostros se vuelven fríos. Las conversaciones se detienen cuando ella se acerca. «Vete de aquí», le dice una mujer mayor un día. «No eres bienvenida. Tu esposo tampoco lo fue». «¿Qué hizo mi esposo?», pregunta María, desesperada. «¿Por qué nos tratan así?». Pero la mujer solo niega con la cabeza y cierra la puerta. De regreso a la cabaña, María siente que la están siguiendo. Gira varias veces, pero no ve a nadie. Solo árboles, solo sombras, solo el viento moviendo las hojas. Pero la sensación persiste. Una tarde, mientras María barre la ceniza con una escoba improvisada hecha de ramas, nota algo extraño. Hay una sección del suelo que no está tan quemada como el resto. La madera ahí es más clara, más firme, como si el fuego la hubiera evitado intencionalmente. «Iván, ven a ver esto». El chico se arrodilla y pasa la mano por las tablas. Están frías al tacto, mientras que el resto del suelo todavía mantiene un calor residual, como si el fuego nunca hubiera terminado de extinguirse por completo. «Es como si esta parte estuviera protegida», dice Iván lentamente, «como si alguien no quisiera que se quemara». Rocío se acerca y coloca su pequeña mano sobre la madera. «Aquí está», dice con voz soñadora. «Aquí está lo que la casa quiere mostrarnos». «¿Qué dices?», pregunta María. «La casa tiene secretos, mamá, y quiere que los encontremos. Por eso nos trajo aquí». María quiere decirle que las casas no tienen voluntad, que son solo madera y clavos, pero algo en la expresión de su hija la detiene. Hay una certeza en esos ojos infantiles que es difícil de ignorar.
Esa noche, el sonido comienza. Es pasada la medianoche cuando María lo escucha por primera vez. Un roce suave y rítmico, como si alguien estuviera raspando algo contra la madera. Viene de abajo, del espacio bajo el suelo. Se incorpora despacio, con el corazón latiendo con fuerza. Iván también está despierto, mirando hacia el mismo punto. ¿Lo oyes?, susurra el chico. María asiente. El sonido continúa. Rasp, rasp, rasp. Paciente, deliberado, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Son ratas, dice María, aunque no suena convincente ni para ella misma. Tiene que ser, pero las ratas no raspan con ese ritmo. Las ratas no se detienen exactamente a las 3 de la mañana, todas las noches, como si obedecieran un horario. La segunda noche, el sonido es más fuerte. La tercera noche, Rocío se despierta llorando, diciendo que soñó con un hombre bajo el suelo, tratando de decirle algo, pero con la boca llena de ceniza. La cuarta noche, Iván no puede soportarlo más. Se levanta con una vela en la mano y camina hacia la sección del suelo que no se quemó. Tenemos que ver qué hay debajo, dice con determinación. Tenemos que saberlo. María quiere negarse. Quiere decirle que lo dejen en paz, que sea lo que sea que esté ahí abajo, es mejor no molestarlo. Pero otra parte de ella, una parte más profunda y más oscura, quiere saber la verdad. Mañana, dice finalmente. Mañana veremos. A la mañana siguiente, con la luz gris del amanecer filtrándose por las ventanas rotas, Iván comienza a levantar las tablas del suelo. La madera resiste al principio, como si no quisiera ser removida, pero finalmente cede con un crujido que suena casi como un suspiro de resignación. Debajo hay un espacio hueco. No es grande, pero es lo suficientemente profundo para esconder algo. Y ahí, cubierta de polvo pero intacta, hay una caja metálica. María la saca con manos temblorosas. Es pesada, más de lo que esperaba. Está cerrada con un candado oxidado que se rompe fácilmente cuando Iván lo golpea con una piedra. Dentro, envueltos en tela encerada, hay documentos, fotografías y un cuaderno pequeño con tapas de cuero gastado. María extiende los papeles sobre una parte del suelo que está más limpia. Son escrituras y contratos de compraventa, pero algo no encaja. Las fechas no coinciden. Las firmas cambian en documentos que supuestamente fueron firmados por la misma persona. Hay nombres que María reconoce de inmediato: el alcalde, el dueño de la tienda principal, el notario del pueblo. Esto no tiene sentido, murmura María mientras examina los documentos. Estas tierras dicen que fueron vendidas 3 veces, a 3 personas distintas, en el mismo año. Iván toma una de las fotografías. Muestra la cabaña antes del incendio, bien mantenida, con flores en las ventanas. Frente a ella hay un hombre sonriente con 2 niños. ¿Quiénes son?, pregunta. María no lo sabe, pero hay algo inquietantemente familiar en el rostro del hombre. Algo que le recuerda a alguien que preferiría no nombrar. Rocío toma el cuaderno. Sus pequeños dedos pasan las páginas amarillentas. Está lleno de escritura a mano, apretada y nerviosa, como si quien lo escribió tuviera miedo de quedarse sin tiempo. «Mamá», dice la niña con voz temblorosa, «mira esto». Abre el cuaderno en una página donde la misma frase aparece escrita una y otra vez, con distintas caligrafías. No fue un incendio, fue un silencio. La frase se repite docenas de veces, llenando páginas enteras. Algunas están escritas con letra firme, otras tiemblan, casi ilegibles, como si diferentes personas hubieran intentado dejar constancia de la misma verdad. María siente que el aire de la cabaña se vuelve más frío. «¿Qué significa?», pregunta Iván. Antes de que María pueda responder, se escucha un crujido afuera. Pasos. Alguien se acerca a la cabaña. Rápidamente María guarda los documentos en la caja y la cubre con una manta. Apenas termina cuando la puerta se abre sin previo aviso y 2 hombres entran. Los reconoce de inmediato: don Esteban, el dueño de las tierras vecinas, y su hijo Alberto. Ambos observan el interior con ojos duros, calculadores. «Señora Sandoval», dice don Esteban con una sonrisa que no alcanza a sus ojos. «Vinimos a ver cómo estaba. Este no es lugar para una mujer sola con niños». «Estamos bien», responde María,
colocándose instintivamente frente a sus hijos. No parece, dice Alberto mirando alrededor con desprecio. Este lugar es peligroso, podría derrumbarse en cualquier momento. Estaremos bien, repite María, más firme. Don Esteban da un paso adelante, demasiado cerca. María percibe el olor a tabaco en su aliento. Queremos comprarle esta propiedad. Le ofreceremos un buen precio, suficiente para que usted y sus hijos empiecen de nuevo en otro lugar, un lugar mejor. No está en venta. La sonrisa de don Esteban desaparece. Sea razonable, señora. Esta tierra no vale nada. Esta cabaña no vale nada. Le estamos haciendo un favor. No está en venta, repite María, con el corazón latiéndole con fuerza, pero la voz firme. Alberto baja la mirada hacia el suelo, exactamente hacia el lugar donde las tablas fueron levantadas. María sigue su mirada y nota que una de ellas no está bien colocada. ¿Qué estaban haciendo en el suelo?, pregunta Alberto de forma brusca. Reparaciones, responde María sin dudar. El suelo está dañado. Estábamos revisando. Los dos hombres intercambian una mirada cargada de algo más que complicidad. Hay miedo y hay culpa. Muy bien, dice finalmente don Esteban, retrocediendo hacia la puerta. La oferta sigue en pie. Piénselo bien, señora, por el bien de sus hijos. Se marchan. Pero María sabe que no es el final. Esa noche no encienden fuego, permanecen en la oscuridad, escuchando. Cerca de las 10, oyen pasos alrededor de la cabaña. Alguien se detiene frente a las ventanas. Prueba la puerta. Rocío llora en silencio. Iván sostiene un trozo de madera con tanta fuerza que sus nudillos se vuelven blancos. Los pasos finalmente se alejan, pero el mensaje es claro. Los están vigilando. María abraza a sus hijos en la oscuridad y toma una decisión. No puede quedarse callada. No puede esperar a que regresen por ellos. Tiene que actuar. Al día siguiente llevará los documentos a la ciudad. Buscará a alguien que escuche, a alguien que se atreva a hacer preguntas. Aunque tenga que caminar durante días, aunque nadie crea, aunque la amenacen, porque ahora María entiende la verdad. La cabaña no se quemó por accidente, y su esposo no murió por accidente tampoco. Todo está conectado, y alguien en ese pueblo quiere que la verdad permanezca en silencio. María sale antes del amanecer, cuando el pueblo todavía duerme. Lleva la caja metálica envuelta en una manta, apretada contra su pecho como si fuera lo más preciado del mundo. Porque lo es. Es la única prueba que tiene, la única esperanza. Deja a Iván a cargo. Le da instrucciones claras. Mantener la puerta cerrada, no abrir a nadie, cuidar de Rocío. El chico asiente, pero María ve el miedo en sus ojos. El miedo de que su madre no regrese. Volveré, le promete, besando su frente. Pase lo que pase, volveré. El camino a la ciudad es largo. 5 horas a pie por senderos de tierra que serpentean entre las montañas. María no tiene dinero para el autobús. No tiene dinero para nada. Mientras camina, repasa lo que dirá. ¿Cómo explicará los documentos? ¿Cómo hará para que alguien le crea? Una viuda pobre de un pueblo olvidado, acusando a personas poderosas de fraude. ¿Quién la escuchará? A medio camino, escucha el sonido de un motor detrás de ella. Se vuelve y ve una camioneta acercándose. Su corazón se acelera. ¿Son don Esteban y su hijo? ¿La siguieron? Pero cuando el vehículo se detiene, quien baja es el padre Julián, el sacerdote del pueblo. Un hombre mayor, de mirada cansada y manos temblorosas. Señora Sandoval, dice con voz suave, ¿a dónde va tan temprano? María duda. ¿Puede confiar en él? El padre Julián siempre fue amable, pero nunca intervino cuando el pueblo la dio la espalda. A la ciudad, responde con cautela. Tengo asuntos que atender. El sacerdote la observa durante un largo momento. Su mirada se posa en la caja que María sostiene. Suba, dice finalmente. La llevaré. Durante el trayecto, el silencio es pesado. María mira por la ventana sin soltar la caja. El padre Julián conduce con la vista fija en el camino. Sé lo que encontró, dice él de repente. María se tensa. No sé de qué habla. La caja, los documentos, el cuaderno. El padre suspira profundamente. Sabía que seguían ahí. Después del incendio pensé que todo se había perdido, que el secreto había muerto con la casa.
¿Usted sabía? Pregunta María con la voz cargada de ira. ¿Sabía lo que hicieron? Sabía una parte, nunca todo. El padre detiene la camioneta al borde del camino y se vuelve hacia ella. Hace 10 años, el hombre que vivía en esa cabaña descubrió un fraude de tierras que involucraba a medio pueblo. Documentos falsificados, firmas inventadas, ventas ilegales. Intentó denunciarlo. ¿Y qué pasó? Apareció muerto. Dijeron que fue un accidente de casa, pero todos sabíamos la verdad. Su esposa y sus hijos desaparecieron después. Nadie volvió a hablar de ellos. El padre hace una pausa. La cabaña quedó vacía durante años. Era una advertencia. ¿Por qué no hizo nada?, pregunta María, con lágrimas de rabia en los ojos. Porque fui un cobarde, responde él sin rodeos. Porque tuve miedo. Porque quise creer que el silencio era mejor que la verdad. ¿Y mi esposo? Tomás. ¿Qué tuvo que ver él con todo esto? El padre Julián aprieta el volante hasta que los nudillos se le ponen blancos. Su esposo era contable. Trabajaba para don Esteban. Hace 3 meses encontró irregularidades en los libros, las mismas que el otro hombre había encontrado años atrás. Le dijo a don Esteban que debía denunciarlo. Y entonces murió, dice María con la voz vacía. Accidente de coche, dijeron. Fallo en los frenos. El padre niega con la cabeza. 2 semanas después, la cabaña se incendió. Dijeron que no quedó nada, pero usted heredó las cenizas, y las cenizas guardaron la verdad. María siente que todo encaja. ¿Por qué le dieron esa propiedad? ¿Por qué esperaban que se rindiera? ¿Por qué la vigilaban? Pensaron que no encontraría nada, dice lentamente. Pensaron que las pruebas se habían quemado, que yo me iría. Sí. ¿Por qué me cuenta esto ahora? El padre Julián la mira con los ojos llenos de lágrimas. Porque esta mañana supe que había encontrado algo, y supe que si iba sola, podían detenerla antes de llegar a la ciudad. Estoy aquí para asegurarme de que llegue, para hacer, al menos una vez, lo correcto. Llegan a la ciudad 2 horas después. El padre Julián la deja frente a la oficina del fiscal provincial. Muestre los documentos, le dice. Cuéntelo todo y no tenga miedo. ¿Qué pasará con usted cuando sepan que me ayudó? El padre sonríe con tristeza. Tal vez ya sea hora de enfrentar las consecuencias de tantos años de silencio. La oficina del fiscal es un edificio gris de concreto que parece diseñado para intimidar a la gente humilde. María sube las escaleras con las piernas temblorosas, aferrando la caja contra su pecho. La recepcionista la observa con desdén cuando María explica por qué está allí. El fiscal está ocupado. No puede atender sin cita previa. Por favor, suplica María. Es urgente. Tengo pruebas de un fraude, de un asesinato. La recepcionista suspira con evidente fastidio. Señora, todos los que vienen aquí dicen lo mismo. Tome un número y espere. María espera. 3 horas sentada en una silla de plástico duro, mirando el reloj en la pared, pensando en sus hijos en la cabaña. ¿Estarán bien? ¿Habrá regresado don Esteban? Finalmente la llaman, pero no la conducen con el fiscal. La llevan a una oficina pequeña donde un asistente joven la escucha con expresión indiferente mientras ella explica todo, mostrando los documentos uno por uno. Esto tendrá que ser verificado, dice el asistente sin levantar mucho la vista. Déjelo aquí y le avisaremos. ¿Dejarlo? María aprieta la caja con fuerza. No, estos son los únicos ejemplares. Son la prueba de lo que pasó. Si no deja los documentos, no podemos procesarlos. Son las reglas. El miedo se apodera de María. ¿Y si los pierden? ¿Y si los destruyen? Pero no tiene alternativa. Con manos temblorosas, entrega la caja. Por favor, dice en voz baja. Esto es todo lo que tengo. Es la verdad. Tiene que investigarlo. El asistente toma la caja sin especial cuidado. La llamaremos. Pero María reconoce ese tono. Es la voz de alguien que no piensa hacer nada. De alguien que archivará el caso y lo olvidará. Sale del edificio sintiéndose más vacía que nunca. Acaba de entregar la única prueba que tenía y no sabe si servirá de algo. Camina sin rumbo por las calles de la ciudad. No tiene dinero para volver. No sabe qué hacer. Finalmente se sienta en la plaza principal, con la cabeza entre las manos. ¿Señora Sandoval? María levanta la vista. Frente a ella hay una mujer joven con lentes.
una grabadora en la mano y una mirada atenta. Soy Laura Méndez, reportera del Diario Regional. Estaba en la oficina del fiscal cuando usted salió. La escuché hablar de fraude y asesinato en un pueblo del norte. ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Por primera vez en horas, María siente un pequeño destello de esperanza. Sí, responde. Por favor. Laura Méndez resulta ser exactamente lo que María necesitaba. Alguien que escucha, alguien que hace preguntas, alguien que toma notas con furia, alguien que cree. Pasan horas en un café barato mientras María lo cuenta todo. La herencia de la cabaña quemada, el descubrimiento de la caja, la muerte de su esposo, la muerte del hombre que vivió allí 10 años atrás, los nombres en los documentos, las amenazas. Laura escucha sin interrumpir. Toma fotografías de algunos papeles que María guardó en el bolsillo antes de entregar la caja. No son los originales, pero son copias hechas a mano, transcripciones de la información más importante. Esto es grande, dice Laura, con los ojos brillantes. Mucho más grande de lo que imaginas. Si esto es cierto, estamos hablando de fraude a nivel provincial, de asesinatos, de una conspiración de silencio que lleva décadas. ¿Me cree?, pregunta María. Te creo, responde Laura sin dudar. He estado buscando una historia como esta durante años. Algo real, algo que importe. Cierra su libreta. Voy a investigar cada nombre, cada fecha, y voy a publicar esto. Pero tienes que estar preparada. Cuando salga a la luz, van a atacarte. Van a decir que mientes. Van a intentar destruirte. Ya no tengo nada que perder, dice María. Laura le da dinero para el autobús de regreso. Le da su número de teléfono. Le promete que mantendrán contacto. En el autobús, mientras el sol se pone detrás de las montañas, María siente algo que no había sentido en meses. Esperanza, frágil, delicada, pero real. Llega a la cabaña después del anochecer. Iván abre la puerta antes de que pueda tocar y la abraza con fuerza. Pensé que no volverías, susurra. Siempre vuelvo, responde María, acariciando su cabello. Siempre. Esa noche, por primera vez desde que llegaron, duermen tranquilos, porque algo cambió. La verdad empezó a moverse. Y una vez que la verdad comienza a moverse, ya no hay forma de detenerla. 2 semanas después, el artículo aparece en la primera plana del Diario Regional. Fraude de tierras y asesinatos. El silencio que mató a un pueblo. El artículo es devastador. Laura hizo su trabajo con precisión. Verificó cada documento, entrevistó a expertos, encontró inconsistencias en los registros oficiales. Nombres, fechas, cantidades. Todo está ahí, expuesto a la luz. A la mañana siguiente de la publicación, María despierta con el sonido de piedras golpeando las paredes de la cabaña. Sale corriendo y ve a un grupo de personas del pueblo afuera. 10, tal vez 15. Algunos llevan antorchas, otros palos. ¡Mentirosa!, gritan. ¡Traidora! ¡Estás destruyendo al pueblo! Por tu culpa nuestros negocios están cerrando. Iván sale con un palo en las manos, colocándose entre la multitud y su madre. Rocío llora dentro de la cabaña. ¡Váyanse!, grita Iván con la voz quebrada pero firme. ¡Déjenos en paz! Una piedra vuela, golpea a Iván en el hombro. El chico se tambalea, pero no cae. Algo se rompe dentro de María. Durante meses soportó el silencio, el desprecio, el hambre y el miedo. Pero ver a su hijo herido es demasiado. ¡Basta!, grita con una voz que no reconoce como suya. Una voz cargada de furia y dolor acumulado. No voy a dejar que me silencien. No voy a dejar que me destruyan por decir la verdad. La verdad es que eres una perra mentirosa, grita alguien. ¿Sí? María da un paso al frente. Entonces, ¿dónde están don Esteban y su hijo ahora? ¿Por qué huyeron si no tenían nada que temer? ¿Por qué el alcalde renunció? ¿Por qué el notario desapareció? El silencio que sigue es incómodo. Algunas antorchas bajan. Varias miradas se cruzan. Ustedes lo sabían, continúa María con lágrimas cayendo por sus mejillas. Todos lo sabían. Sabían de las tierras robadas. Sabían de los asesinatos. Pero eligieron el silencio porque era más cómodo, porque les beneficiaba. Y ahora que la verdad salió, quieren culparme a mí. Nos quitaste nuestros trabajos, dice una mujer. No, responde María. Ellos se los quitaron cuando construyeron su poder sobre mentiras.
Yo solo encendí la luz. Tu esposo era uno de ellos, escupe un hombre. Trabajaba para don Esteban. Mi esposo descubrió la verdad y lo mataron por eso. Como mataron al hombre que vivía en esta cabaña hace 10 años. Como intentan matar la verdad ahora, lanzando piedras contra una viuda y sus hijos. La multitud comienza a dispersarse. Algunos se marchan avergonzados, otros furiosos, pero se van. María abraza a Iván y revisa su herida. No es grave, pero dejará un moretón. Estoy bien, mamá, dice el chico. De verdad. Esa noche reciben otra visita, pero esta es diferente. Es el padre Julián. Trae comida, mantas y medicinas. No es mucho, dice, pero es lo que puedo ofrecer. Gracias, responde María. No, dice él con la voz quebrada. Gracias a usted por tener el valor que yo nunca tuve. El impacto es inmediato. En la ciudad, el fiscal que ignoró el caso de María se ve obligado a abrir una investigación formal. Ya no puede ignorar la presión pública. Los documentos que María entregó son recuperados y enviados a análisis forense. En el pueblo, el pánico se extiende. Don Esteban es interrogado. El alcalde renuncia. El notario desaparece. 3 personas más son llamadas a declarar. Pero la reacción más dura cae sobre María. Los días siguientes traen cambios rápidos. El fiscal provincial asigna un equipo especial para investigar el caso. Los documentos que María encontró son autenticados. Son reales. Son pruebas de un fraude sistemático que se remonta a más de 20 años atrás. Don Esteban y su hijo son arrestados mientras intentaban cruzar la frontera. El notario es localizado en la ciudad, escondido en la casa de un pariente. Uno por uno, las piezas comienzan a caer. Las confesiones no tardan. Cuando la primera persona habla, otras la siguen. El miedo a cargar con toda la culpa resulta mayor que el miedo al castigo. La verdad completa sale a la luz. Una red de fraude que involucra decenas de propiedades, miles de hectáreas y millones en ganancias ilegales. Y en el centro de todo, 2 asesinatos. 2 hombres que descubrieron la verdad y fueron silenciados. Laura continúa publicando artículos. Cada revelación es más impactante que la anterior. El caso se vuelve nacional. Llegan otros periodistas al pueblo. Cámaras, micrófonos, entrevistas. Y en el centro de todo está María, la viuda que no se rindió, la mujer que encontró la verdad entre las cenizas. Pero el precio ha sido alto. El pueblo la odia. Sus hijos son marginados. Reciben amenazas anónimas. Durante la noche, alguien escribe palabras crueles en las paredes de la cabaña. María se pregunta si valió la pena. Si la verdad realmente merece tanto sacrificio, es Rocío quien le da la respuesta. Mamá, dice una noche, acurrucada contra ella, la casa ya no tiene secretos, ya no hay nada bajo el suelo, ya no escuchamos ruidos en la noche. Tiene razón, los sonidos extraños desaparecieron. La sensación de ser observado se fue. Es como si la cabaña finalmente pudiera descansar, ahora que su verdad fue revelada. La casa está en paz, continúa Rocío. Y nosotros también. María besa la frente de su hija y comprende que la niña tiene razón. Sí, el camino fue duro. Sí, pagaron un precio alto. Pero también ganaron algo que nadie puede quitarles. Dignidad, voz y la certeza de mirarse al espejo y saber que hicieron lo correcto. El invierno pasó. Llegó la primavera. La investigación concluyó con condenas. Don Esteban y 5 personas más fueron enviados a prisión. Las tierras robadas fueron devueltas a sus legítimos dueños o a sus herederos. La propiedad de María fue oficialmente reconocida, no como caridad, como justicia. Con parte del dinero que recibió como compensación por los daños sufridos, María comenzó a reconstruir la cabaña. Esta vez no estuvo sola. Algunas personas del pueblo, avergonzadas por su comportamiento anterior, ofrecieron ayuda. No todos, pero algunos. La cabaña se levanta de nuevo. Nuevas paredes, un techo firme, ventanas que ya no están rotas. Aún así, María decide conservar una parte del suelo original, la que nunca se quemó. La cubre con un vidrio protector, como un recordatorio permanente de lo que estuvo oculto durante tantos años. Iván sonríe más ahora. Ayuda en la reconstrucción y aprende carpintería con quienes colaboran. Rocío planta flores en el jardín.
flores que crecen en una tierra que antes solo conocía la ceniza. El pueblo sigue dividido. Algunos respetan a María, otros la evitan, pero el odio abierto desapareció. El tiempo, lento pero constante, comienza a cerrar heridas que parecían imposibles de sanar. Laura regresa para visitarlos. Su investigación recibe un premio de periodismo. Le propone a María escribir juntas un libro sobre el caso. Con las ganancias compartidas, María acepta. Es una oportunidad para asegurar el futuro y la educación de sus hijos. El padre Julián celebra una misa de reconciliación en el pueblo. No todos asisten, pero quienes lo hacen lloran, piden perdón, no solo a María, sino al silencio que eligieron durante años, a la memoria de los muertos, a la verdad que decidieron ignorar. Es un domingo por la tarde. María está sentada en el portal de la cabaña reconstruida, bebiendo té, mirando el valle. Iván está dentro, leyendo. Rocío juega en el jardín, hablando con las flores como solía hablar con la casa. Un carro desconocido se acerca. María se tensa por un momento, el instinto del miedo todavía vivo en ella. Pero quien baja es una mujer mayor, con cabello gris y ojos cansados. Camina despacio, con la ayuda de un bastón. «¿Señora Sandoval?», dice la mujer con voz temblorosa. «Sí. Mi nombre es Elena Torres. Mi esposo era el hombre que vivía aquí hace 10 años, el que murió, el que encontró los documentos que usted encontró». María se pone de pie, el corazón latiéndole fuerte. «Cuando leí los artículos en el periódico», continúa Elena, con lágrimas en los ojos, «cuando vi que alguien finalmente dijo la verdad, que alguien finalmente terminó lo que mi esposo empezó, yo...». No puede terminar la frase. Las palabras se ahogan en sollozos. María baja los escalones y abraza a la mujer. 2 viudas, 2 mujeres que perdieron todo, 2 mujeres que fueron silenciadas, pero que ahora finalmente pueden hablar. «Gracias», susurra Elena. «Gracias por no rendirse, por no dejar que el silencio ganara». Se quedan así durante largos minutos, abrazadas, llorando juntas. El dolor compartido, la victoria compartida. Cuando Elena se va, prometiendo volver pronto, María regresa a su silla en el portal. Rocío se acerca y se sienta a su lado. «Mamá, ¿la casa está feliz ahora?». María mira la cabaña, las paredes nuevas brillando bajo el sol, las ventanas limpias reflejando el cielo, el jardín floreciendo. «Sí, mi amor, creo que la casa está feliz. Creo que finalmente puede respirar». «¿Y tú estás feliz?». María piensa en la pregunta. Piensa en todo lo que perdió, todo lo que ganó, el camino de cenizas que tuvo que recorrer para llegar aquí. «Estoy en paz», responde finalmente. Y a veces eso es mejor que la felicidad. El sol comienza a ponerse sobre el valle. Las sombras se alargan, pero ya no son amenazantes. Son solo sombras, y las sombras desaparecen con la luz. María no heredó dinero, no heredó tierras fértiles, no heredó nada fácil. Heredó cenizas, pero entre esas cenizas encontró su voz, encontró su fuerza, encontró la verdad. Y con esa verdad construyó un futuro donde sus hijos pueden caminar con la cabeza en alto, donde el silencio ya no es ley, donde las cenizas dieron paso a la vida.